para las empresas que obtienen este tipo de certificaciones internacionales. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es un poco el resumen de los términos y condiciones. Nosotros lo llamamos bases finales del concurso MIPYMES de calidad, y luego abrir el sistema en línea de ProInnovate y poderles brindar el paso a paso para que ustedes puedan hacer una postulación correcta. Y hoy, para explicarnos todo este tema, está con nosotros Álvaro Ojeda, que es especialista de ProInnovate, quien luego de su exposición va a poder resolver todas las consultas que tengan. Así que esperamos que esta sesión sea de mucho provecho para ustedes y que se vayan sin ninguna duda y convencidos de postular. Muchas gracias por estar aquí. Álvaro, bienvenido. Bueno, muy buenos días con todas las personas que están aquí presentes. Seguramente tenemos aquí algunos consultores, emprendedores, empresarios que tienen el interés ya sea de postular como entidad consultora o seguramente como beneficiarios de este concurso MIPYMES de calidad, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Álvaro Ojeda. Voy a estar a cargo de brindar información, primero un resumen de bases del concurso y posteriormente vamos a ver el formulario de postulación. Solamente yo quería hacerles la indicación antes de iniciar que nosotros como ProInnovate lo que hacemos es brindar la información, brindar las herramientas para que ustedes puedan facilitar su postulación. Lo que sí más bien nosotros no vamos a poder brindar es la asesoría o asistencia técnica en la información, digamos, qué es lo que deben de llenar en cada punto, porque cada empresa tiene, digamos, un mundo diferente, actividades propias, entonces no podemos ser juez y parte. No te puedo decir, mira, llena esto como objetivo y de repente no ganas y luego me dices, oye, tú me dijiste que llenara esto y me han observado mi objetivo. Cada entidad, cada empresa tiene, digamos, sus propias actividades, sus propias necesidades de acuerdo a lo que el mercado le pide, ¿no? Entonces, hemos tenido bastantes empresas que nos visitan y nos dicen, oye Álvaro, ¿qué certificación puedo obtener? Bueno, si tú no lo sabes, yo menos, porque no soy el que está conduciendo la empresa. Cada empresa sabe qué certificación puede obtener, ¿no? Y eso de acuerdo a la necesidad, a lo que te pide el mercado, qué producto brindas, en qué mercado estás compitiendo, con quién, ¿no? Entonces, cada entidad al final va a tener que hacer esa tarea de saber qué cosa el mercado le está pidiendo y cómo esa certificación lo puede ayudar para que la empresa crezca, para que mejore productividad, para que mejore la calidad del producto, ¿no? Entonces, muchas veces el hecho de que haya fondos, nos probamos suerte, a ver, postularemos, a ver qué pasa, sin ver la necesidad real que pueda tener la empresa. De repente a lo mejor no le va a servir la certificación, ¿verdad? Entonces, cada necesidad es diferente de cada empresa. Bueno, vamos a entrar ya a desarrollar este tema de las bases. Primero, hacer mención a ProInnovate, ¿no? ProInnovate es el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Somos un programa del Ministerio de la Producción que impulsa y consolida la innovación, el emprendimiento innovador, así como el desarrollo tecnológico y productivo en el país. Entonces tenemos carteras de proyectos con carteras de concursos. Este es uno de los concursos que no necesariamente está ligado directamente a la innovación, ¿no? El tener una certificación no es innovar, pero el tener una certificación sí nos puede ayudar a desarrollar, a hacer más productiva la empresa, ¿verdad? Bueno, entramos ya a ver directamente lo que son resumen de bases. ¿Y qué vamos a cofinanciar con este concurso? Proyectos vinculados a la obtención, ojo, de certificaciones, normas ISO que sean certificables, porque hay muchas certificaciones o ISOs que no son certificables, es decir, que no necesariamente alguien te certifica con un documento. Por ejemplo, ese tipo de normas no son elegibles, ¿no? Por ejemplo, la de responsabilidad social, me parece que es la 26.000, no es certificable, simplemente es el hecho de que tú alcances ciertos objetivos, pero nadie te brinda un documento. Esa certificación, por ejemplo, no es elegible. Otro conjunto de certificaciones o normas son las que se brindan, en este caso por SENASA o DIGESA. Esas certificaciones no son elegibles. ¿Pero por qué no son elegibles?
porque solamente muchas veces valen dentro del territorio nacional, dentro de Perú. Si tú quieres exportar un producto con tu certificación de SENASA, probablemente no te sirva en el otro continente. Entonces, harías una inversión, digamos, por gusto, ¿no? Pero si es dentro de Perú, seguramente que sí sirve. Entonces, ProInnova te apunta a brindarte certificaciones con las cuales tú puedas sacar tu producto fuera del país, ¿no? Entonces, cuando dices certificaciones por primera vez, se refiere a que no hagas recertificaciones. Por ejemplo, si yo tengo ya una 9001 y ya se venció, y quiero nuevamente activar mi 9001, a eso se refiere. Ese tipo de certificaciones no son elegibles. Pero si yo tengo una 9001 y quiero una 14000 o quiero una 45000, que es una diferente, aún así tengas la 9001, sí puedes optar por una 14000 o una 45000, que son certificaciones diferentes, sí van a ser elegibles. El objetivo es que al obtener estas certificaciones, pues las empresas puedan acceder a nuevos mercados, a mejorar su productividad, a mejorar la calidad del producto, ¿no? Entonces, muchos clientes piden, en este caso a las empresas, una certificación para poder recepcionar o poder de repente comprar tu producto o tu servicio, ¿no? Entonces, te abre muchas puertas una certificación. Es por eso que la empresa debe saber a qué certificación puede obtener, puede optar de acuerdo a lo que el cliente le exige. Aquí vemos el flujo del concurso. Tenemos 11 meses para hacer el diagnóstico y la parte de implementación. Primero empezamos con una parte de postulación, donde a través del sistema en línea las entidades pueden postular. Todo es de manera virtual, no hay que entregar documentos en físico, al menos en la postulación. Hay que llenar el formulario de postulación. Ese formulario, una vez que lo envían, pasa por una evaluación externa. Cuando hablamos de evaluación externa, decimos que ProInnovate no hace la evaluación, es decir, el personal que trabaja en ProInnovate no hace la evaluación de los proyectos. Lo que se hace es contratar a un pool de profesionales expertos en cada tipo o grupo de certificaciones. Estos profesionales son los que van a evaluar estos proyectos. Luego pasa estos proyectos por una evaluación legal, es decir, se piden requisitos, por ejemplo, el de las ventas, el que tengan, de repente no tengan deudas con el Estado o no estén en FOCORE. Entonces ese tipo de validaciones se hace con la evaluación legal y posteriormente se publican los resultados, ¿no? Y los proyectos que salgan aprobados, se les manda una comunicación para que puedan, en este caso, relacionarse con una entidad proveedora de servicios que les va a hacer el diagnóstico y la implementación. Para postular no es necesario que dentro del formulario yo presente a la entidad que va a hacer el diagnóstico y la implementación. Es más, esos campos en el formulario están desactivados, no van a poder llenar nada. Solamente se activan cuando se da resultados de empresas aprobadas. Eso seguramente después de la fecha que salgan los proyectos aprobados según el cronograma, ¿no? Entonces se les da un plazo, pudiendo ser entre de repente 15 días, 18 días, para que puedan elegir a la entidad que les va a ayudar a hacer el diagnóstico. Nosotros vamos a publicar un directorio. Ahorita no tenemos un directorio porque también a la par se hace la convocatoria a las entidades que van a hacer esta labor, ¿no? Se hace esta evaluación. Entonces va a haber una fecha que ahorita la vamos a ver en el programa, donde se publica en la página web de ProInnovate a este directorio de entidades, ¿no? Entonces normalmente el directorio puede estar compuesto por más de 100, 120 entidades que hacen esta labor. Entonces ustedes pueden trabajar con cualquiera de ellos siempre y cuando pues hayan aprobado la norma ISA en la cual ustedes por la cual están postulando, ¿no? Cuando se hace el relacionamiento, se abre el formulario de postulación para que puedan colocar el nombre de la entidad y del consultor que les va a hacer el diagnóstico. Una vez que envíen nuevamente ese proyecto por el mismo sistema en línea, recién se hace la ratificación por la dirección ejecutiva. ¿Qué es la ratificación? La ratificación es que se hace, digamos, ya la aprobación final para la asignación de recursos. Mientras el proyecto no esté ratificado, no se le puede asignar ningún tipo de recurso, ¿no? En la ratificación se le asignan los recursos, esa ratificación es aprobada por la dirección ejecutiva y se publican los resultados finales, ¿no? Entonces todos los proyectos que ya pasan la ratificación
ya pasan a la etapa de ejecución, donde un ejecutivo de Proinnovate de monitoreo seguramente se va a contactar con ustedes, les va a mandar un correo para poder planear la reunión previa, ¿no? Una fecha a la brevedad, y en esa reunión previa ya vemos la parte justamente de diagnóstico, que es la primera actividad. En esa reunión previa lo que se va a hacer es revisar el proyecto. Si es que tuviera algún tipo de observación, seguramente se va a levantar, y es planear y entregar los documentos, ¿no? Un cuadro de actividades, el cuadro de hitos, en cuántas armadas se va a hacer el desembolso, cuáles son los informes que deben entregar, y se pone fecha al inicio del diagnóstico, ¿no? Que este diagnóstico deberá durar como máximo un mes. Y una vez que este diagnóstico es revisado y aprobado, pasa directamente a la implementación, donde se hace el desembolso, ¿no? Entonces el primer desembolso va a ser seguramente por los 5.000 soles, que es para el diagnóstico, y el resto de los 40.000 si es que postulan a una norma individual o una binorma, es hasta 40.000, se hace por hitos, ¿no? Entonces tenemos hasta 11 meses para hacer la parte de diagnóstico y la parte de implementación, que es la preparación para la certificación final. Los requisitos para las entidades solicitantes, en este caso solamente está dirigido para empresas, personas jurídicas, micro, pequeñas y medianas empresas o asociaciones o cooperativas agrarias también pueden postular. Deben ser, nuevamente repito, personas jurídicas legalmente inscritas en el país, en registros públicos. Deben de tener un año de funcionamiento continuo, que va a ser contado retroactivamente desde la fecha de cierre de los proyectos, ¿no? Deben de registrar una venta de 13 UITs como mínimo, que no superen las 2.300 UITs, esto con respecto al año 2024. Y hay otros requisitos que cuando ustedes vean las bases seguramente van a darse cuenta ahí que se pide otro tipo de requisitos. Por ejemplo, el hecho de que tengan una licencia de funcionamiento. ¿Y por qué se pide la licencia de funcionamiento? Porque muchas de las normas ISO, para que puedan certificar, la entidad que les hace la auditoría externa o la entidad que certifica, les va a pedir una licencia. Sin ese documento muchas normas ISO no pueden ser certificables. Entonces, para que no se caigan los proyectos a la mitad o antes de certificar, porque ¿cuál es el objetivo final que Proinnovate persigue? Es que cada entidad tenga el certificado, ¿no? La certificación al final. Si no se logra ese objetivo, es por gusto todo el trabajo previo. Entonces, por eso que se pide desde ahora, desde ya, una licencia de funcionamiento. También se pide que en el proyecto, en el formulario de postulación, presenten un equipo que va a trabajar en el proyecto, ¿no? Un coordinador general. Este coordinador va a ser el encargado, digamos, quien da la cara por el proyecto ante Proinnovate, con el que se va a planear todas estas actividades, y debe ser personal de la entidad solicitante, ¿no? Entonces puede ser el gerente, puede ser el director, puede ser el dueño de la empresa, quien más conoce las actividades de la empresa, porque hay que tomar decisiones dentro de estas actividades que se planean, ¿no? Entonces debe tener, si es que no es el gerente, esta persona debe tener facultades para tomar decisiones, porque en las reuniones previas seguramente se toma decisiones de cuándo va a ser los aportes monetarios, que va a haber una visita, es decir, de repente son decisiones que sí o sí debe de tener facultades para tomar estas decisiones, ¿no? Luego se pide que haya un coordinador administrativo que va a ser el encargado de realizar justamente las rendiciones de los informes y los gastos del proyecto, ¿no? Otra cosa es que el coordinador general del proyecto debe ser una persona diferente al coordinador administrativo. No puede ser la misma persona, tienen que ser al menos dos personas ahí diferentes. Abajo tenemos una nota, dice, para esta convocatoria las entidades solicitantes no están, nuevamente repito, no están obligadas a incluir a una entidad proveedora de servicios en la postulación, ¿no? Entonces, esto lo van a hacer una vez que el proyecto sea aprobado posteriormente, cuando salgan los resultados. Entonces, ahí no va a haber el problema, oye, no conozco a nadie que me haga el diagnóstico, la implementación como presente. Ese problema ya no va a haber, porque no es necesario en la postulación presentar.
Las actividades, digamos la primera actividad siempre va a ser el diagnóstico. Todos postulan primero por los 5.000 soles, que es el diagnóstico, donde se va a lograr identificar las brechas que tiene la empresa para poder optar por una certificación. Y cuando este diagnóstico ya se culmina en el mes, un ejecutivo, en este caso de monitoreo, va a revisar este documento de diagnóstico, que sea coherente, que tenga un cronograma de actividades coherente, que se va a sincerar ahí el presupuesto, porque desde la postulación ya se puede un presupuesto detallado, pero aquí es donde seguramente se va a sincerar mucho más el presupuesto, qué actividades va a realizar, y si ese informe de diagnóstico es aprobado, se hace como una adenda al contrato y se asignan recursos para la siguiente fase, que es la implementación, ¿no? En la implementación ya se hacen las actividades de preparación para la certificación, y esto ya les quedaría 10 meses, ¿no? Porque el diagnóstico es un mes, y se supone que en los 11 meses tiene que ser diagnóstico e implementación. Entonces en 10 meses se tiene que trabajar todas las actividades para lograr la certificación. En muchos casos hay certificaciones que son mucho más sencillas, más básicas, que se pueden hacer antes de los 10 meses, incluso al sexto o séptimo mes, como que en otras puede ser un poco más complejas. Aquí va un comentario a entidades que quieran optar por certificaciones que son más complejas, o una trinorma, o certificaciones de proceso, producto, que podrían sobrepasar los 11 meses. Cuidado con ello. O sea, sí son elegibles, pero va a depender mucho de las actividades, en este caso también del tamaño de empresa, que si hay certificaciones que saben que no se va a terminar en los 11 meses, tal vez duren 18 o 20 meses, en evaluación se pueden caer ese tipo de certificaciones. Entonces tienen que ser menos, en este caso de 11 meses, lograr ese certificado, ¿no? Esa certificación. Entonces ahí tengan cuidado el hecho de elegir certificaciones muy complejas que saben que no se va a acabar. Probablemente en evaluación van a tener, digamos, observaciones, o podría caerse el proyecto. Vamos con el cofinanciamiento. Para certificaciones individuales o binormas, por ejemplo una ISO 9001 o una binorma 9001 más una 14000, digamos, Proinnovate te brinda hasta 45.000 soles, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo se lee esto, el máximo total del proyecto. Por ejemplo, si mi empresa vende entre 13 UITs y 1700 UITs, me dan los 45.000, pero estos 45.000 para mí representan el 70%, es decir, el proyecto no es de 45.000, va a ser mayor a 45.000, ¿no? Probablemente llegue a 63.000, 64.000, de acuerdo a lo que pidan. Lo que sí sé es que Proinnovate me da 45.000, el resto, el 30%, lo tengo que poner como contrapartida. Y una de esas contrapartidas es también aporte no monetario, ¿no? Hasta el 12%. Entonces, monetario es el 18%, ojo, del total, no de los 45.000, sino del total, del 100%. Pero si mi empresa vende, es un poquito más grande, vende entre 1.700 y 2.300 suites, estos 45.000 se convierten en el 50%. Es decir, sí te damos los 45.000, pero esperamos que tú pongas los otros 45.000. El proyecto se va a convertir en un proyecto de 90.000 soles, ¿no? Entonces el otro 50% lo debe poner la entidad entre aporte monetario y no monetario. Entonces es la forma de leer este cuadro. Pero si yo quiero optar por una trinorma, sabemos que una trinorma es mucho más costosa. Igual, Proinnovate te da aquí hasta 60.000, ¿no? Igual, si tu empresa vende entre 13 UITs y 1.700, los 60.000 representan el 70% y el 30% lo debe poner la entidad solicitante. Pero si vendo entre 1.700 y 2.300 UITs, esos 60.000 va a ser el 50%, es decir, el proyecto se convierte en un proyecto de 120.000, de los cuales el otro 50% debe poner la entidad solicitante. ¿Okay? ¿Qué se va a financiar con este dinero a recursos no reembolsables?
En cualquiera de los casos, sea binorma, trinorma, norma individual, siempre se va a tener para gastos las consultorías. En consultoría tenemos a la persona jurídica que va a hacer el diagnóstico, que le tengo que pagar los primeros 5.000 soles, y el resto, que es la implementación, es para consultoría o servicios de terceros, en este caso para la parte de preparación, ¿no? Entonces ahí hay muchos gastos que se hacen de acuerdo a la ISO o norma que van a elegir. Hay auditorías, evaluaciones, sistemas de gestión, de repente también hay mantenimiento, algún tipo o calibración de algún tipo de equipo. ¿Se puede adquirir algún tipo de equipo? Sí, pero eso va a depender de qué tipo de certificación quieras obtener. Por ejemplo, algunos ponían ahí televisores, refrigeradores, ese tipo de equipos. A veces no tienen nada que ver con las certificaciones. De repente termómetros, balanzas, no lo sé, algunas herramientas que son necesarias sí o sí para optar con la certificación, pues ahí se puede cargar, ¿no? Hasta un 25% de gasto. Esto va a depender mucho del diagnóstico y también de la aprobación final del ejecutivo de monitoreo, ¿no? Quien vigila, quien custodia este dinero y tiene que ser, digamos, bien invertido, ¿no? También se pueden adquirir algunos materiales o insumos para las actividades del proyecto, material bibliográfico, actividades de difusión, obras menores. Por ejemplo, de repente necesitan una conexión de agua, una conexión eléctrica, o de proteger conexiones eléctricas para ciertas certificaciones. Aquí en obras menores se puede hacer ello. Lo que no se puede es de repente construir ambientes para expandir la planta, ¿no? Pero ya serían obras mayores. Entonces son gastos menores los que se hacen. Aparte de que el fondo no es muy alto, no te alcanza para hacer todo ese tipo de cosas. Luego tenemos lo que no se financia. Por ejemplo, el IGB que se va a crear por estos gastos de implementación, eso se tiene que cubrir el IGB con el aporte monetario de la entidad, ¿no? Por eso se pide una contrapartida. Luego, los gastos de personal administrativo. Yo no puedo pagar a personal con este dinero de recursos no reembolsables. O sea, puedo pagar las consultorías, pero no puedo pagar a un asistente, no puedo pagar a una secretaria, a un administrador. O gastos fijos, no puedo pagar agua, luz, teléfono. Tampoco puedo utilizar para comprar material para producir, ¿no? Si tengo de repente una empresa de confección, no puedo comprar tela con este dinero. No es para producir, es exclusivamente para certificar. Gastos financieros, adquisición, alquiler de inmuebles, vehículos, bienes usados, no puedo pagar deudas, y hay otros que están detallados en las bases. Esto es como un resumen. Hay criterios de evaluación. El formulario de postulación tiene secciones, tiene 4 secciones. Cada una de estas secciones tiene una serie de preguntas que se engloban en criterios, ¿no? Al final son 3 los criterios que se evalúan. Un criterio de viabilidad y calidad técnica de la propuesta, donde la empresa en el formulario de postulación pues hace como un autodiagnóstico, ¿no? ¿Qué hace la empresa? ¿Cuánto produce? Primero ver si esa empresa necesita una certificación. Hay, por ejemplo, bodegas que se presentan que venden 2.000 soles al mes. ¿Para qué una bodega necesita una certificación con 2.000 soles al mes de venta? O sea, no cumple a veces los requisitos. O vende ya, cumpliendo, vende los 6.000 soles, pero no te dice claramente para qué quiere la bodega una certificación. En cambio, si es de repente un agroexportador de algún tipo de fruto, sí necesita una certificación de acuerdo al mercado que va a ingresar. Entonces, es por eso que se hace un diagnóstico, información que te permita saber que sí efectivamente la empresa pueda necesitar esta certificación. Entonces, también ahí deben de poner el problema o la oportunidad que debe encontrarse alineada con los objetivos. Debe haber coherencia en todo, digamos, la información que presentan en el proyecto. Luego tenemos un criterio de capacidad de la entidad solicitante. Aquí se va a evaluar al coordinador. Ojo, no dicen las bases que el coordinador debe tener estudios universitarios o maestría o conocimientos de las normas ISO, pero sí se dice que mientras más capacitado esté el equipo, seguramente va a ser mejor valorado, porque, ojo, es un concurso, ¿no? En un concurso siempre se trata de elegir a la mejor empresa, al mejor equipo. Entonces,
no dice tácitamente, no dice por escrito en las bases, o no se pide requisitos que debe tener el coordinador, pero sí se evalúa mientras, ojo, más experiencia tenga ese coordinador o de repente ha hecho algunos cursos, seguramente va a ser mejor valorados en la evaluación. Eso por el lado del recurso humano, que se evalúa como capacidad de la entidad solicitante, pero también se evalúa la empresa, ¿no? Los activos que pueda tener, las ventas que pueda tener, la capacidad técnica de los recursos, un número de trabajadores, el giro de negocio. Muchas veces por el giro de negocio algunos proyectos se caen, ¿no? Viabilidad comercial, ¿no? La justificación, ¿para qué quiere la certificación? ¿Qué va a hacer con esta certificación? ¿Va a ingresar a nuevos mercados? ¿Va a expandir su mercado? ¿Va a mantener su mercado? Entonces, también importante al momento de redactar. Y hay una bonificación para entidades solicitantes, es decir, para empresas que estén conformadas como una sociedad de beneficio de interés colectivo. Entonces, en este caso se le da el 15%, si no son, bueno, obtiene el puntaje normal tradicional, no tiene una bonificación, ¿no? Entonces son muy pocas las empresas en el Perú todavía que están conformadas como sociedades de beneficio de interés colectivo. ¿Qué certificaciones nosotros digamos apoyamos o cofinanciamos? Aquí solamente hay algunos ejemplos. Ojo, estos no son todas las certificaciones. En el mundo hay muchas certificaciones, hay más de 300, 400 certificaciones y cada año salen nuevas certificaciones. Entonces, imagínense poner las 400 en las bases. Lo que sí dice aquí, otras certificaciones de cualquier sector, siempre y cuando sean, ojo, certificables y sean certificables por entidades internacionales, ¿no? Entonces, entre las más tradicionales tenemos la 9001, la 14000, la 22000, la 45000, hay la 37000, la 27000 y algunas de comercio justo. Bueno, como le digo, estos son solamente ejemplos, ¿no? Entonces, hay muchas más otras certificaciones que si ustedes de repente quieren elegir, primero hagan la consulta a internet, a Google. Esta certificación es certificable, ¿quién la certifica? Entonces ahí van a tener la información, ¿no? Hay certificaciones que no son certificables, esas no son elegibles. Bueno, acá son como ejemplos las que se dan. Y lo que sí no son elegibles son las certificaciones de la familia de las 17000, que son para laboratorios, porque los procesos ahí son muy largos, pueden llegar a 2 años. Y lo otro es que tenemos otro concurso que seguramente se va a abrir en el transcurso del año, que son solamente para laboratorios para este tipo de certificaciones, ¿no? Que se trabaja normalmente con INACAL. El proceso de selección, como les indiqué, todos primero postulan por la etapa de diagnóstico, se presenta la ficha, se evalúa ese proyecto o ficha con evaluadores externos, se hace la revisión de requisitos legales, se hace la ratificación por la dirección ejecutiva, se publican los resultados. Entonces, si el proyecto es admitido, pues hacen el diagnóstico y aquí se revisa el resultado del diagnóstico y plan de mejora, se hace una evaluación de ese diagnóstico y la evaluación hecha por el ejecutivo de monitoreo dice, bueno, sí es admitido este diagnóstico y se procede a la implementación, ¿no? Entonces, eso es un poco el proceso. ¿Cómo se presentan los proyectos? En el sistema en línea, ¿no? Entonces, para entrar al sistema en línea yo debo digitar en Google ingenius.preinnovate.gov.pe y me va a llevar al sistema en línea que ahorita lo vamos a abrir. Si tengo consultas de bases, a este correo. Si tengo consultas sobre el formulario de postulación, porque puede ser que en ciertos casos a veces el campo no reconoce o pone un DNI y no lo identifica, entonces ahí se tiene que hacer de repente algún tipo de asistencia de parte de nuestros compañeros de UTI, ¿no? La fecha máxima de presentación es hasta el 19 de enero. El formulario es bien simple, el formulario de postulación no es nada complicado, es muy fácil de llenar. Ojo, se aceptan hasta antes de la 1 de la tarde las postulaciones. Hasta el 19, no creo que haya una extensión de fecha, no creo que vaya a salir una extensión, muchos nos preguntan si va a haber una extensión, no, por los tiempos que tenemos
al fin del contrato de préstamo, pues el tiempo está muy ajustado. Y aquí ya pasamos a los pasos para postular. Ya, muy bien. Aquí tenemos el sistema Ingenius. Nosotros, primero voy a mostrar esto en diapositivas. En un momento vamos a entrar al sistema. Entonces, al digitar ingenius.proinnovate nos va a llevar a esta página, ¿no? Entonces, si ya muchos de ustedes ya tienen un usuario, simplemente digitan su usuario y la contraseña, pero si no tuviera un usuario y contraseña, tengo que ir aquí, ¿no? Registrarme ahora. Entonces, con un usuario y contraseña. Aquí importante, las bases me dicen que es obligatorio que el representante legal de la entidad solicitante es quien cree el usuario y la contraseña para poder postular por el proyecto. ¿Por qué se pide esto? Porque también en el camino, en la experiencia de otros concursos, se ha detectado que hay empresas que han ganado y cuando se cita al representante legal, no estaba ni enterado que había ganado ni que su empresa había postulado. Es más, yo no voy a la contrapartida, se negó tajantemente porque ¿quién ha utilizado mi nombre? Entonces, pasa eso, ¿no? En el Perú pasa de todo, pasa eso. Entonces, necesariamente el representante legal va a tener que iniciar la postulación, ¿no? Para que tenga conocimiento que su empresa está concursando. Ahora, si has olvidado tu contraseña, igual ahí puedes recuperar la contraseña, se te envía un correo, bueno, esto es parte del acceso. Si no tienes usuario, igual registrarte ahora, vas a poner tus datos. Y cuando ya entramos al sistema en línea, vamos a encontrar esto, ¿no? ¿Cuáles son los concursos vigentes que hay? Entonces hacemos un clic y ahorita tenemos estos concursos que están vigentes: emprendedores dinámicos, innovadores, programa de garantías tecnológicas, y este es el que estamos tratando ahora, ¿no? MIPYMES de calidad. Entonces hacemos un clic en MIPYMES de calidad y lo primero que nos aparece es esto, ¿no? Sí quiero postular. Entonces le doy un clic. Cuando le doy el clic me va a aparecer ahí que tengo que colocar el RUC de mi empresa, ¿no? Y si yo pongo el RUC de mi empresa, ya he creado mi formulario de postulación. Entonces vamos a entrar a un formato de prueba. Ya, muy bien, ya ingresamos al sistema en línea y lo que tenemos es esto, ¿no? Las 4 secciones. Una primera sección que se pone, ojo, este formulario también está en los anexos, en los formatos de bases, en documentos que están colgados en la página, ¿no? Entonces tenemos ahí la sección A, B, C y D. Aquí hay un código. Esto es un formulario de prueba, pero es un código muy similar de la convocatoria 4, que ha sido aprobada en 2025. Este es como un código que va a regir durante todo el concurso y la ejecución para cada uno de ustedes cuando postulen. Entonces, cuando quieren hacer algún tipo de consulta, lo primero que nos tienen que hacer es primero darnos su código para saber dónde está el problema, porque hay tantos postulantes que nos dicen: mira, no reconoce el DNI de mi coordinador. Son miles de formularios, ¿a dónde recurro? Si me dan el código, yo puedo ver cuál es el problema en su ficha de postulación. Entonces tienen que hacer las consultas con el código. Luego tenemos aquí un botón que dice verificar. Este botón a mí me va a ayudar a saber qué parte del formulario me falta llenar. Cuando yo empiezo a llenar, esta barra tiene que subir hasta 100. Si está en 40, 50, no voy a poder enviar el proyecto, tiene que estar en 100. Y el botón verificar me permite saber en qué sección, incluso me puede detectar el error en el presupuesto, dónde me estoy equivocando, estoy considerando de repente mayor recurso o menor contrapartida, me permite hacer los ajustes. Cuando yo tengo, aquí hay un botón que dice encuesta de satisfacción. Para poder enviar el proyecto tengo que llenar esta encuesta. Esta encuesta no forma parte de la evaluación, ojo, pero sí es un requisito para enviar el proyecto que llenen esta encuesta.
Es para saber la opinión de ustedes con respecto a nuestros concursos, no forma parte de la evaluación o la encuesta. Y aquí hay un PDF que me permite descargar el proyecto que yo estoy enviando, ¿no? Entonces esta es la función de estos botones. Y bueno, si no está al 100% no va a poder darle enviar, ¿no? Cuando le hagan enviar, seguramente les va a llegar un correo al cual han registrado a la entidad diciendo que su proyecto ha sido enviado. Muy bien, vamos acá a la primera sección, título del proyecto. Bueno, aquí normalmente las empresas ponen el nombre de la empresa y qué certificación quieren obtener, ¿no? Incluso podrían poner de repente de qué provincia es, de qué región es la empresa, ¿no? La certificación a elegir, aquí por ejemplo, un momento por favor. Aquí la certificación a elegir quiero irme al desplegable. Certificación a elegir, obtener la lista. Aquí. Por ejemplo, aquí hay solamente algunas de las certificaciones que existen. Entonces, ¿cómo hago para poner otra certificación que no esté aquí? Tengo que irme aquí a otro. Elijo otro y aquí digito el nombre de esa certificación. ¿Ok? Y grabo. Eso es lo que tengo que hacer. Pero si está, por ejemplo, la ISO 9001 sí está ahí, ¿no? La entidad participa por una sola certificación. Esto yo tengo que poner si es individual la certificación, es binorma o trinorma. ¿Para qué? Para que me habilite el presupuesto. Por ejemplo, si es trinorma me va a habilitar, me va a poder llenar hasta 60.000. Si es binorma o individual, hasta 45.000. Entonces esto es lo que habilita la parte de presupuesto. La versión de la certificación, esa certificación, ¿qué versión tiene la última? La 2016, 17, 18, bueno, eso va a depender mucho, sí. Justo una consulta ahí, por ejemplo, si nosotros consideramos 9001, sabemos que ahora en 2026 va a salir una nueva versión, ¿no? Así como en otras normas. En este caso, ¿ese apartado es referencial si hubiera esa transición? Es referencial, porque en el camino puede haber una actualización que de repente cuando ustedes ejecutan todavía no estaba antes en la postulación. Es referencial, pero lo que no es referencial es que ustedes acá pongan 9001 y después quieran cambiarlo a 14.000. O sea, no se puede hacer eso. La actualización sí se puede poner, ¿no? Y de hecho, ¿qué ha pasado? Ojo, ha pasado que cuando el proyecto se le devolvió a las entidades para que puedan llenar a la entidad proveedora, han modificado objetivos, han modificado la certificación, se han hecho otro proyecto después de haberse aprobado. Entonces esas entidades van a tener problemas seguramente, ¿no? Hasta pueden ser denunciadas porque están alterando información después de haberse aprobado. Entonces lo único que se tiene que poner cuando se les devuelve el proyecto es a la entidad proveedora. No se puede hacer ningún tipo de modificación a lo que ya ha sido aprobado, excepto presupuestos, si se puede mover entre partidas, pero cambiar el objetivo o la certificación no se va a poder. La duración, en este caso, son los 11 meses, pueden poner un tiempo menor, si es que así lo creen por conveniente dentro de la certificación, pero no se puede poner un tiempo mayor a los 11 meses. Y esta es información que en realidad jala, ¿no? Basta con poner el RUC, por ejemplo, acá el ejemplo de la entidad postulante es ProInnova. Y jala la dirección, bueno, acá hay el distrito, todo eso es información de la empresa, no hay nada complicado en esta parte. El número de trabajadores, las ventas que yo tengo, los correos, los teléfonos donde me voy a contactar. Y aquí sí, situación de la empresa, aquí sí hay que hacer una redacción de
Ojo, no se olviden de leer esto, ¿no? ¿Qué información debo redactar? Describir de manera obligatoria cómo se está produciendo y comercializando, ¿no? Entonces el producto bien, el proceso que tiene la empresa, las ventas anuales o los volúmenes de ingresos por ventas, todo esto que se pide se tiene que redactar en este espacio que tienen hasta 3.000 caracteres de manera muy resumida, ¿no? Entonces, disculpa, seguramente lo vas a comentar más adelante, que están pidiendo la renta del 2024. Aquí el volumen de años tendrá que ser 24-25 o 23-24. solamente el de la renta es el 2024, pero yo ya tengo información a diciembre de lo que he hecho en el 2025. 24-25. Por eso te pide de los dos últimos años. Va a tener que ser 24 y 25. Ojo con eso. Muy bien. Si la empresa es una sociedad de beneficio de interés colectivo, pongo aquí, si es sí, bueno, sí, y el documento que lo sustenta. Si no, pongo simplemente no, ¿no? Y no hay problema. O sea, esto no es eliminatorio, nada, simplemente es para obtener el plus, ¿no? El 15%. Y aquí puedo colocar o adjuntar el esquema del proceso productivo que va a reforzar lo que he llenado aquí en la situación actual de la empresa. Porque acá se pide, ¿no? ¿Cómo es tu proceso? Te dice. Entonces, de repente no puedo diseñar, dibujar dentro de este espacio, pero sí puedo adjuntar acá un archivo que permita demostrar el esquema del proceso productivo. Ahora, hay empresas que dicen, mira, yo no produzco nada, yo tengo una consultora. Tus procesos productivos son en realidad los procesos que haces como consultora para brindar el servicio, ¿no? Entonces es acondicionar tus procesos, tus pasos para brindar el servicio como un proceso productivo. Entonces ahí no hay problema, o sea, no se han caído proyectos porque dicen que no son del sector productivo. En realidad, todas las empresas están en un sector productivo porque producen bienes o servicios. Y a veces es más difícil cómo se produce un servicio, ¿verdad? Un servicio de asesoría, un servicio contable. Incluso estudios contables de abogados han participado y han obtenido financiamiento para una ISO, ¿no? Entonces, no lo tomen como solamente un proceso productivo el hecho de producir, no sé, ropa, muebles o un restaurante, sino también dentro de lo que es servicio se puede adaptar todo ese proceso, ¿no? ¿Este servicio productivo se puede hacer a través de un diagrama de flujo? Como mejor o más cómodo puedan trabajar, puede hacer con nuevos programas, con un diagrama de flujo, pero que se entienda cuál es tu proceso, ¿no? Puedes hacerlo en una PPT, puedes mandarlo en un PDF, pero que se entienda. O sea, nosotros no te decimos hazlo de esta manera, sino ¿para qué sirve esto? Sirve para que el evaluador pueda ver cómo funcionan tus procesos, ¿no? Es sobre todo para eso, para que tenga mayores insumos y hacer una evaluación con mayor información. Luego tenemos, ojo, muchos nos dicen, oye, me está saliendo una observación de rojo. ¿Qué estoy haciendo mal? No es que te esté saliendo una observación de rojo. Está así configurado y a todos les va a salir esto. Para poder registrar el formulario en la etapa concursable, el representante legal de manera obligatoria deberá ingresar al sistema en línea. Lo que les decía, hay empresas que no están ni enteradas los representantes legales que habían ganado. Entonces, esto les va a salir a todos, es para que lo lean, lo tengan ahí presente. Y porque muchos, a veces, el representante legal le destina al trabajador y crea tú y postula. Y cuando llegan de repente a esta parte no les va a identificar el nombre del representante legal del sistema porque no coincide con el que creó el formulario. Es para eso, para que no pierdan su tiempo y mejor. ¿Y qué pasa si ya el trabajador lo creó el formulario? No pasa nada, lo dejan ahí y crean otro formulario de manera correcta con el representante legal. Nos envían correos, oye, elimíname este formulario que por favor no. Mientras el formulario no ha sido enviado, ese formulario no es evaluado. Entonces pueden crear un segundo formulario. Sí. Tendrían que ser el cambio aquí. Me dice después de haber enviado. Bueno, si después de hacer enviado en la reunión previa se le tiene que comunicar al ejecutivo que había un cambio de representante legal, lo cual es normal porque hay representante legal que tiene un periodo de 2 años, 1 año. Es normal, no hay ningún problema. Es más, el representante legal no es evaluado acá.
Quien es evaluado es el coordinador. Y si cambia el coordinador, seguramente ese cambio tiene que ser con un coordinador equivalente en cuanto a capacidades a cómo ha sido aprobado el anterior, ¿no? Entonces, eso sí, no hay problema ahí. Entonces, acá hay información, sí. Una consulta, ese mensaje sale porque al momento de crear el usuario, el correo que registraron es otro al que figura justamente ahí. No, este mensaje les va a salir a todos. Así hayan creado de manera correcta. No se asusten. ¿Ya? Pero es para que lo tengan presente y lean, sobre todo para llamar la atención de la vista, el ojo es para esto. En las bases lo dice, pero muchas veces no se lee todas las bases, ¿no? Entonces, a todos les va a salir esta observación, no pasa nada. Si no lo han creado, pues seguramente harán la corrección, ¿no? Bueno, aquí en datos de representante de la entidad solicitante son datos básicos, o sea, no hay problema ahí. Información comercial de la empresa, aquí sí se pide la información de 2024 de manera global, ¿no? O sea, ¿cuántos clientes tienes según tu facturación? Debes de tener un control. ¿Dónde es tu mercado? ¿Es nacional, internacional? ¿Cuánto has facturado entre todos tus clientes? Esto a veces coincide con lo que se ha declarado a SUNAT, o a veces de repente no coincide. No hay problema en que no coincida. Lo que se busca es que estas ventas sí pasen. ¿Dónde están las ventas? Las ventas del año 2024 sí pasen lo que se pide como requisito, ¿no? Estas ventas, que deben ser mayores a 3 UITs. A veces esto no coincide con lo que puedan declarar en estos años. ¿Por qué? Porque de repente la empresa pues brinda otro tipo de servicios que no necesariamente han sido facturados, no lo sé. Puede que no coincida, no hay problema. Pero lo que se quiere saber también es el movimiento, ¿no?, que tiene en cuanto a clientes, a qué mercados, cuánto es lo que mueve en dinero. Datos del corredor general y corredor administrativo. Aquí, como les decía, ¿puede ser el representante legal corredor general? Sí. ¿Puede ser el representante legal corredor administrativo? Sí, pero no puede ser el general y el administrativo la misma persona, tienen que ser diferentes, ¿no? Entonces, como ven, ahí no hay ningún tipo, me parece, de problema. Todos esos datos el empresario lo tiene. Acá se deben adjuntar el CV, no es documentado, es a modo de declaración jurada. Este CV sí es evaluado como parte de las capacidades de la entidad solicitante. Datos del corredor administrativo igual, ahí tienen los datos que ustedes con la persona que van a trabajar, llenan esos datos, igual le adjuntan el CV. Entonces, en esta primera parte no hay cosa difícil que se pueda llenar, es información de la empresa, y esto lo conoce el empresario. Vamos a la sección B, el objetivo del proyecto. ¿Qué quieren? Obtener una certificación, ampliar, mediante la certificación, ampliar un mercado, o sea, ¿cuál es el objetivo? De acuerdo a la necesidad que tienen, ¿no? Aquí, justificación del proyecto, tienen que poner aquí una justificación de por qué presentan ese proyecto. Y ahora, pues, con la inteligencia artificial seguramente pueden poner muy buenas justificaciones, ¿no? Se recurren. Entonces, hay muchas personas que recurren y hacen el proyecto, pero ¿dónde se ve con los datos? No, la inteligencia no te puede ayudar en los datos, en el diagnóstico, en la realidad que tiene como empresa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de lo que se pone arriba en objetivo con esta parte de un alto nivel de diferencia? El objetivo es dónde quieres llegar y la justificación es por qué quieres llegar ahí, ¿no? Aquí los principales impactos, si se dan cuenta, solamente responder sí o no. O sea, tampoco se les pide hacer un detalle, ¿no? Y justamente aquí va, datos de la entidad persona jurídica encargada del diagnóstico. Esto está bloqueado, dice, esta sección se va a completar cuando el proyecto sea aprobado. Entonces, esta sección B está bloqueada, no es necesario llenar en la postulación, el consultor tampoco. Esta sí, la B3, ¿no? Información referida a la implementación. Entonces aquí le sale un desplegable de lo que deben de llenar, ¿no? Sí, no, propio, es decir, cada pregunta es una respuesta corta, o sea, no hay mayor ciencia en esto, es muy fácil de llenar. Si algo no entienden, podrían consultarlo en internet,
o de repente hay alguien que tiene un conocimiento dentro de la empresa que podría tener conocimiento de esto. Entonces, ¿cuenta con indicadores de gestión? Sí, no. ¿Y qué pasa si yo pongo no a todo? ¿Me jalan? No. Simplemente es como un diagnóstico. Si ponen sí a todo, no es que tampoco tenga más puntaje, ¿no? Se supone que queremos ayudar a las empresas que no tienen certificación. Entonces, no es requisito que tengan todos los conocimientos o una certificación para ser beneficiarios, ¿no? Entonces, es relativo las respuestas, mejor dicho, los puntajes o la evaluación con respecto a lo que pongan aquí, ¿no? Un cronograma de actividades. La primera actividad puede ser una capacitación, puede ser reuniones, de acuerdo a cómo ven. Ojo, se supone que esto no es todavía el diagnóstico, ¿cierto? O sea, no es que está trabajando ya el consultor que han contratado, aquí está llenando el empresario. Entonces, tus actividades es como tú lo ves, ¿no? Primero va a haber reuniones seguramente. Entonces, esto es para ver el tiempo en el cual se va a hacer, en cuántos meses. La primera parte del diagnóstico no debe pasar pues al mes 2. Yo no puedo tener actividades de diagnóstico en el mes 2, se supone que son 30 días. Las actividades de diagnóstico tienen que estar en el mes 1, cuidado con eso. Y todas las demás actividades de implementación del mes 2 hasta el mes 10 o 11, ¿no? Y la certificación, seguramente acá certificación, auditoría externa, con 2 o 3 actividades que yo ponga acá, se llena el formulario, ¿no? ¿Cuándo se sincera esto? Cuando ya entra el diagnosticador que ustedes contraten. Ahí esto se sincera y seguramente van a aumentar las actividades, ¿no? Entonces esto es, digamos, referencial. Esto sí se puede cambiar en la reunión previa, o esto se puede cambiar cuando el diagnosticador que contraten ya empieza a hacer las actividades. Esto es referencial en el momento de postulación. Sí. A mí en alguno de los procesos en los que participé en esta etapa de diagnóstico, lo que me objetaron era que no era preciso. O sea, yo puse que íbamos a implementar, que íbamos a hacer la parte de consultoría, capacitaciones, sensibilización, Ok. Dentro de las observaciones que pusieron, si queda tiempo, yo les voy a mostrar un proyecto de X, cómo más o menos llena, y no tiene, o sea, realmente según los que nos cuentas, te han tocado evaluadores muy radicales. Ojalá que... Yo tengo una idea que luego te la comentaré en privado, porque, pero ojo, Para todos. ojo, el tema es que hay muchas empresas que han ganado y están publicadas, ¿no? No es que a todas han sido jaladas. yo Ya. Vamos, el punto E5, el resumen del proyecto. Aquí nos preguntan, ¿qué debo de poner en el resumen del proyecto? ¿A qué se dedica la empresa? ¿Dónde trabaja? ¿Cuánto factura? ¿Qué cosa quiero obtener? 3, 4, yo creo que con 4 diapositivas. El resumen del presupuesto, cuánto está aportando, cuánto es lo que quiere como recursos no reembolsables, sobre todo el impacto, a dónde quiere llegar, ¿no? Entonces, muy rápidamente acá no hay que poner todo un proyecto, 5 PPT suficientes, con información que no esté detallada en el formulario de postulación, ¿no? O lo más importante, como un resumen de lo que, por ejemplo, a veces se pone la actividad o el SIU. El SIU es global, pues, ¿no? Pero no te dice, por ejemplo, yo produzco de repente cuyes, ¿no? Podrían poner eso aquí en la PPT, o sea, la actividad mucho más precisa. Sí. Por ejemplo, yo tengo 3 líneas de producción. Sabemos que el FASA tiene por líneas de producción, por la tax. Yo podría postular con mis 3 líneas de producción independientemente. En el mismo proyecto, en distintos. No, o sea, tengo yo un código de proyecto, o sea, el código del proyecto 1, después con la otra línea podría ser código del proyecto 2 y con la otra línea podría ser código del proyecto 3. Sí, puedes postular de manera paralela con 2 proyectos. El tema es que cuando tú abres un nuevo formulario de postulación, te va a decir, este recurso humano ya está en tal código y no te va a permitir llenar. Obviamente, pues, tendría que decir. Por eso justamente ahí cuando tú mencionas la parte de
representante legal, muchas veces yo no asumo quien crea, sino yo le digo a mi jefe de calidad, oye, encárgate de todo este proyecto, que obviamente nosotros tenemos que hacer infinidad de cosas. Entonces, es el representante de calidad quien se encarga de hacer todo este monitoreo, se encarga de crear y se encarga de buscar a los responsables. Entonces, en cuanto al tema de los recursos humanos, ¿no? Son capaces, están calificados para poder hacer el monitoreo de este proyecto. Lo dice, pero muchas veces no se lee todas las bases, ¿no? Entonces, a todos les va a salir esta observación, no pasa nada. Si no lo han creado, pues seguramente harán la corrección, ¿no? Bueno, aquí en datos de representante de la entidad solicitante son datos básicos, o sea, no hay problema ahí. Información comercial de la empresa, aquí sí se pide la información de 2024 de manera global, ¿no? O sea, ¿cuántos clientes tienes según tu facturación? Debes de tener un control. ¿Dónde es tu mercado? ¿Es nacional, internacional? ¿Cuánto has facturado entre todos tus clientes? Esto a veces coincide con lo que se ha declarado a SUNAT, o a veces de repente no coincide. No hay problema en que no coincida. Lo que se busca es que estas ventas sí pasen. ¿Dónde están las ventas? Las ventas del año 2024 sí pasen lo que se pide como requisito, ¿no? Estas ventas, que deben ser mayores a 3 UITs. A veces esto no coincide con lo que puedan declarar en estos años. ¿Por qué? Porque de repente la empresa pues brinda otro tipo de servicios que no necesariamente han sido facturados, no lo sé. Puede que no coincida, no hay problema. Pero lo que se quiere saber también es el movimiento, ¿no?, que tiene en cuanto a clientes, a qué mercados, cuánto es lo que mueve en dinero. Datos del corredor general y corredor administrativo. Aquí, como les decía, puede ser el representante legal corredor general, sí. Puede ser el representante legal corredor administrativo, sí, pero no puede ser el general y el administrativo la misma persona, tienen que ser diferentes, ¿no? Entonces, como ven, ahí no hay ningún tipo, me parece, de problema. Todos esos datos el empresario lo tiene. Acá se deben adjuntar el CV, no es documentado, es a modo de declaración jurada. Este CV sí es evaluado como parte de las capacidades de la entidad solicitante. Datos del corredor administrativo igual, ahí tienen los datos que ustedes con la persona que van a trabajar llenan esos datos, igual le adjuntan el CV. Entonces, en esta primera parte no hay cosa difícil que se pueda llenar, es información de la empresa, y esto lo conoce el empresario. Vamos a la sección B, el objetivo del proyecto. ¿Qué quieren? Obtener una certificación, ampliar, mediante la certificación, ampliar un mercado, o sea, ¿cuál es el objetivo? De acuerdo a la necesidad que tienen, ¿no? Aquí, justificación del proyecto, tienen que poner aquí una justificación de por qué presentan ese proyecto. Y ahora, pues, con la inteligencia artificial seguramente pueden poner muy buenas justificaciones, ¿no? Si recurren. Entonces, hay muchas personas que recurren y hacen el proyecto, pero ¿dónde se ve con los datos? No, la inteligencia no te puede ayudar en los datos, en el diagnóstico, en la realidad que tiene como empresa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de lo que se pone arriba en objetivo con esta parte de justificación? Entonces, en alto nivel de discusión. El objetivo es dónde quieres llegar y la justificación es por qué quieres llegar ahí, ¿no? Aquí los principales impactos, si se dan cuenta, solamente responder sí o no. O sea, tampoco se les pide hacer un detalle, ¿no? Y justamente aquí va, datos de la entidad persona jurídica encargada del diagnóstico. Esto está bloqueado, dice, esta sección se va a completar cuando el proyecto sea aprobado. Entonces, esta sección B está bloqueada, no es necesario llenar en la postulación, el consultor tampoco. Esta sí, la B3, ¿no? Información referida a la implementación. Entonces, aquí le sale un desplegable de lo que deben de llenar, ¿no? Sí, no, propio, es decir, cada pregunta es una respuesta corta, o sea, no hay mayor ciencia en esto, es muy fácil de llenar. Si algo no entienden, podrían consultarlo en internet,
o de repente hay alguien que tiene un conocimiento dentro de la empresa que podría tener conocimiento de esto. Entonces, ¿cuenta con indicadores de gestión? Sí, no. ¿Y qué pasa si yo pongo no a todo? ¿Me jalan? No. Simplemente es como un diagnóstico. Si ponen sí a todo, no es que tampoco tenga más puntaje, ¿no? Se supone que queremos ayudar a las empresas que no tienen certificación. Entonces, no es requisito que tengan todos los conocimientos o una certificación para ser beneficiarios, ¿no? Entonces, es relativo las respuestas, mejor dicho, los puntajes o la evaluación con respecto a lo que pongan aquí, ¿no? Un cronograma de actividades. La primera actividad puede ser una capacitación, puede ser reuniones, de acuerdo a cómo ven. Ojo, se supone que esto no es todavía el diagnóstico, ¿cierto? O sea, no es que está trabajando ya el consultor que han contratado, aquí está llenando el empresario. Entonces, tus actividades es como tú lo ves, ¿no? Primero va a haber reuniones seguramente. Entonces, esto es para ver el tiempo en el cual se va a hacer, en cuántos meses. La primera parte del diagnóstico no debe pasar pues al mes 2. Yo no puedo tener actividades de diagnóstico en el mes 2, se supone que son 30 días. Las actividades de diagnóstico tienen que estar en el mes 1, cuidado con eso. Y todas las demás actividades de implementación del mes 2 hasta el mes 10 o 11, ¿no? Y la certificación, seguramente acá certificación, auditoría externa, con 2 o 3 actividades que yo ponga acá, se llena el formulario, ¿no? ¿Cuándo se sincera esto? Cuando ya entra el diagnosticador que ustedes contraten. Ahí esto se sincera y seguramente van a aumentar las actividades, ¿no? Entonces esto es, digamos, referencial. Esto sí se puede cambiar en la reunión previa, o esto se puede cambiar cuando el diagnosticador que contraten ya empieza a hacer las actividades. Esto es referencial en el momento de postulación. Sí. A mí en alguno de los procesos en los que participé en esta etapa de diagnóstico, lo que me objetaron era que no era preciso. O sea, yo puse que íbamos a implementar, que íbamos a hacer la parte de consultoría, capacitaciones, sensibilización, entrenamiento. Ok. Seguramente. Dentro de las observaciones que pusieron, si queda tiempo, yo les voy a mostrar un proyecto de X, cómo más o menos llena, y no tiene, o sea, realmente según lo que nos contás, los que nos cuentas, te han tocado de valores muy radicales. Ojalá que haga. Yo tengo una idea que luego te la comentaré en privado, porque, pero a veces el precio queda muy alto y el porcentaje como máximo debe ser de 18, sí, te vuela. Ajá. ¿Cómo hago en esto? Tienes que bajarle. Pero cuando le bajo el sueldo, ¿eso no se contrastaría con el de registro? No, porque a las finales lo que queremos es un máximo de aporte no monetario y un mínimo de aporte monetario. Entonces, digamos, yo le podría poner 1000 soles, por ejemplo, para que cuadre. El aporte monetario se baje. Sí, o sea, nosotros no vamos a contrastar cuánto le pagas y cuál es su aporte. No, eso no contrastaba. Es más, ni siquiera vamos a pedir las boletas de pago, ni siquiera pedimos que esté un régimen de quinta en planilla, no. Le creemos a la empresa que ese es un trabajador de la entidad y que ahí lo registra, ¿no? Una consulta. Sí. Aparte de ese concepto, ¿qué otro concepto podría pasar como no lineario, no monetario? Normalmente es el personal, coordinador general y administrativo, que con eso ya llegas al 12%. Entonces, ¿qué otro concepto? Puede ser de repente equipos que sean necesarios para la certificación, que tú lo vayas a comprar, pero que al final lo vas a poner como aporte monetario, ¿no? Pero con el personal es suficiente, ¿no? Con el coordinador administrativo y coordinador general mucho más pasa del 12%. Y disculpa, ¿eso tiene relación con el porcentaje de dedicación que dice ahí? Sí, claro, porque si tú pones que tu personal gana, vamos a poner 5.000 soles y le has puesto que le va a dedicar el 50%, solamente va a tomar los 2.500 soles de esos 5.000, no va a tomar el 100%. Gracias. Una consulta. Yo tengo una persona de confianza que me ha venido de una u otra manera implementando, ¿no? De a poco entonces yo quiero decir que se anime para que pueda entrar para experiencia también en la implementación. Él podría ingresar como consultor o como EPS.
Para ser EPS, necesariamente la entidad tiene que ser una entidad persona jurídica. Y esta persona jurídica postula con un staff, que es mínimo un consultor. Entonces ahí tiene que buscar una empresa que cumpla requisitos para poder postular. O sea, la EPS tiene que proponerlo a esta persona para que pueda postular como EPS. No se puede postular como consultor. Como persona natural no. O sea, esta persona podría postular como consultor Dentro de una persona jurídica. de una persona jurídica. Sí. Ya, ok. ¿Están abiertas las bases todavía? Sí, hasta el 19. Incluyendo esta persona como consultor, postular con esta EPS. Sí, tienen la misma fecha. Hay dos convocatorias. Este webinar más ha sido dirigido a entidades solicitantes, pero también les digo que sí está abierta la convocatoria si quieren ser proveedores para hacer el diagnóstico e implementación, pero solamente pueden postular como persona jurídica, ¿no? Entonces, antes se permitía personas naturales, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Hemos tenido una observación. Recuerden, este es un programa del Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción, como tal, como ministerio, ¿a quién apoya? A las empresas, a las MIPES, no a personas naturales. Y es por eso que nos han pedido que todos los proveedores sean jurídicos. Sí. Sí, disculpa, respecto, no sé si nos podrías dar un poco más de alcance de qué actividades, aparte del diagnóstico, realiza la EPS. La implementación. Todo el proceso. Todo el proceso de implementación. O sea, la misma EPS puede hacer el diagnóstico de implementación en esta convocatoria, en este concurso, sí. Hay auditorías, capacitaciones, levantamiento de observaciones, documentos que te van a pedir para una 9001, manuales, procedimientos. Todo eso desarrolla la EPS. Bueno, ha sido un gusto tenerlos. Más bien, muchas gracias por la atención y seguramente nos estamos viendo en un próximo evento. Gracias. Gracias.